Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desvelamos los misterios y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha generado una verdadera tormenta de rumores, susurros y, sobre todo, una demasiada tensión en el aire. Si hablo de esa conexión, de esa química que trasciende la pantalla, y de los secretos que rodean, o mejor dicho, rodeaban, a dos de los nombres más sonados del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desgranar esta historia que ha cautivado a millones y que, tras años de especulación, aún nos deja con preguntas en el aire. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones. Es innegable que cuando Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus, algo mágico sucedió. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que para muchos espectadores la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos era una delicia. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, esa chispa casi palpable en cada escena, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Las redes sociales explotaron con una intensidad pocas veces vista, los foros de fans ardían con teorías elaboradas al detalle, y cada aparición pública conjunta, cada like sutil, cada comentario aparentemente inocente, era analizado hasta el último píxel. La demasiada tensión de la que hablamos no era solo en la pantalla, era también en el ambiente, en la expectativa general, en el aire mismo que respirábamos como audiencia. Parecía que el mundo entero estaba esperando, casi conteniendo la respiración, que confirmaran lo que todos intuían con una certeza casi absoluta. Pero, ¿cuál era realmente ese secreto? Era solo una construcción mediática magistral, una estrategia calculada para mantenernos enganchados y elevar aún más el rating de la serie, o existía una chispa real, una conexión profunda que, por las razones que sean, nunca llegó a consolidarse públicamente como tantos deseaban y esperaban? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar las diferentes etapas de su supuesta relación, los momentos clave que avivaron la llama de la especulación, y las declaraciones, a veces ambiguas, a menudo esquivas, que solo añadieron más leña al fuego y profundos interrogantes. Recordarán aquellos rumores iniciales que surgieron casi de inmediato tras el estruendoso éxito de Erkencikus. Se hablaba de citas secretas y clandestinas, de viajes compartidos en la más estricta intimidad, de una cercanía física y emocional que traspasaba con creces los límites de lo meramente profesional. Y es que, como actores, ambos son maestros consumados en el arte de la interpretación, capaces de transmitir emociones complejas y hacer creíbles los más inverosímiles romances. Sin embargo, la conexión que mostraban en pantalla, esa complicidad tan natural y espontánea, parecía tan auténtica, tan arraigada, que era casi imposible pensar que fuera solo una elaborada actuación. Hubo un periodo, si la memoria no me falla y mi archivo de anécdotas del espectáculo está actualizado, en el que ambos se encontraban viviendo un momento cumbre y deslumbrante en sus carreras. Can Yaman se estaba consolidando como un fenómeno internacional, un ídolo que despertaba pasiones en cada rincón del planeta, y Demet Özdemir ya era una estrella consolidada y respetada en Turquía, con una legión de seguidores devotos. La combinación de dos figuras tan carismáticas, tan atractivas y tan inmensamente populares, unidas por un proyecto tan exitoso y cautivador, era el caldo de cultivo perfecto para que la prensa del corazón y los fans más apasionados se obsesionaran hasta la médula con su vida personal. Y no estoy hablando de una obsesión sana y curiosa, sino de esa que te impulsa a analizar cada fotografía de Instagram hasta el último detalle, cada entrevista de forma exhaustiva, buscando desesperadamente una pista, un indicio, una migaja de información que confirme sus deseos. Era casi un deporte nacional en Turquía y, por supuesto, esta fiebre especulativa traspasó fronteras con una rapidez asombrosa, contagiando a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué decían ellos ante este torbellino de especulaciones? Las declaraciones, como les comentaba, eran a menudo envueltas en un halo de enigma, cuidadosamente elaboradas para no comprometerse ni para dar argumentos a los más insistentes. Cuando se les preguntaba directamente con esa mirada incisiva que busca la verdad, solían optar por respuestas evasivas, sonrisas cómplices que parecían ocultar más de lo que revelaban, y afirmaciones recurrentes de que eran buenos amigos, que se llevaban extremadamente bien, que existía un gran respeto mutuo y una admiración profesional sincera. Frases como «somos compañ. Eros y nos entendemos muy bien en el set», «tenemos una conexión especial para los personajes», se repetían una y otra vez, como un mantra tranquilizador.
Y aunque esto es perfectamente normal y profesional en el mundo de la actuación, la intensidad de la conexión que mostraban en pantalla, esa química incendiaria, hacía que estas respuestas sonaran a veces como un intento desesperado por mantener la calma, por no revelar demasiado, por sofocar las llamas antes de que se descontrolaran. O quizás, y esta es una de las grandes incógnitas, estaban protegiendo algo que era real, algo valioso, pero que decidieron mantener en la más estricta privacidad, lejos de las miradas indiscretas. Podemos recordar también esos viajes que se rumoreaba con insistencia que habían hecho juntos, pequeñas escapadas furtivas que alimentaban las fantasías de sus seguidores. Varios medios de comunicación turcos publicaron informaciones detalladas sobre supuestas escapadas románticas, a menudo a lugares exóticos o a ciudades europeas llenas de encanto y misterio. Cada vez que aparecía una fotografía de uno de ellos en algún destino, se activaba inmediatamente una búsqueda febril y minuciosa de la presencia del otro. Si Can Yaman publicaba una imagen en una pintoresca plaza de Italia, de repente aparecía una similar de Demet en la misma ciudad o incluso en la misma región, y quizás, ya teníamos otra supuesta prueba irrefutable, para alimentar la voraz máquina de la especulación. Estas coincidencias, aunque en el mundo de las redes sociales y la vida de las celebridades pueden ser simples casualidades, en el contexto de la fuerte y evidente química que existía entre ellos, se convertían en evidencias sólidas y convincentes para una gran parte de la audiencia. Y luego está el factor fanficción, ese fenómeno tan poderoso y creativo en la era digital. Los seguidores de la pareja, apasionados, imaginativos y profundamente involucrados con la historia de Erkencikus, no se conformaron con los rumores y las escasas pistas. Muchos crearon sus propias narrativas, sus propias historias, alimentando la idea de un romance apasionado y quizás prohibido, o simplemente, un amor predestinado que estaba destinado a ser. Esta comunidad de fans se volvió tan activa, tan influyente, que a veces era extremadamente difícil distinguir entre la información real, por escasa que fuera, y las elaboradas creaciones de la imaginación colectiva. Sin embargo, esto es un reflejo contundente del impacto que tuvieron en la audiencia. La gente quería verlos juntos, no solo en la ficción, sino en la vida real. Querían que la magia de la pantalla se trasladara a su cotidiano. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y las series, como todas las buenas historias, llegaban a su inevitable final, la dinámica empezó a cambiar de forma sutil pero perceptible. Los rumores, aunque persistentes y alimentados por cada pequeño detalle, parecían ir perdiendo fuerza, o al menos, no encontraban confirmación alguna, por mínima que fuera. Si bien es cierto que mantuvieron a lo largo del tiempo una relación de amistad y un profundo respeto mutuo, y que la conexión artística y personal que demostraron era innegable, el secreto, al que hacemos referencia en el título de hoy, se refiere precisamente a esa posible relación romántica que nunca fue oficialmente confirmada por ninguno de los dos. ¿Por qué no se confirmó? Hay varias teorías, cada una con su propio peso y su lógica interna. Una de ellas es que quizás la intensidad de la relación era más fuerte en la ficción, en el contexto de la serie y de la efervescencia del éxito, que en la vida real. Otra posibilidad, quizás la más plausible, es que, siendo plenamente conscientes de la magnitud de su popularidad y del implacable escrutinio al que estarían sometidos en caso de hacer pública una relación, decidieron mantener su vida privada, su intimidad, alejada de los focos mediáticos, protegiendo su relación de cualquier tipo de presión externa que pudiera dañarla o deformarla. También es importante considerar la presión mediática y de los fans. En ocasiones, cuando una relación amorosa entre celebridades se expone demasiado pronto, de forma abrupta o se siente forzada por las expectativas externas, puede terminar por agotarse, por desvanecerse bajo el peso de la atención constante. Quizás ellos sintieron de forma instintiva o reflexiva, que era mejor preservar su vínculo, fuera cual fuera su naturaleza exacta, lejos de las cámaras intrusivas y los titulares sensacionalistas constantes. La industria del entretenimiento, con toda su gloria y su glamour, puede ser implacable, y las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en un espectáculo público para bien o, lamentablemente, para mal, donde cada paso en falso es analizado y criticado. Otro punto a considerar, y que es fundamental para entender la evolución de esta historia, es la propia evolución de sus vidas. Con el tiempo ambos han seguido adelante con sus carreras, forjando caminos individuales de gran éxito. Y en el caso de Demet Özdemir, ha tenido relaciones públicas que han sido ampliamente cubiertas por los medios y que han mostrado una faceta más abierta de su vida sentimental.
Lo mismo ha sucedido con Can Yaman, quien también ha tenido sus propias historias sentimentales que han sido objeto de atención mediática, generando sus propios debates y especulaciones. Estas nuevas etapas en sus vidas, estas nuevas direcciones personales y profesionales, en cierta medida, han puesto un punto final a la especulación más intensa y recurrente sobre su pasado compartido, diluyendo el misterio que los rodeaba. Pero la pregunta sigue resonando en la mente de muchos, un eco persistente en los foros y en las conversaciones de los fans. ¿Hubo algo más que una profunda amistad? ¿Existió realmente ese romance secreto que tantos anhelaban? La respuesta, amigos, sigue siendo un misterio cuidadosamente guardado, un enigma que ellos, y solo ellos, conocen en su totalidad. Y creo que ahí reside en gran parte su encanto perdurable. Esa demasiada tensión que crearon en pantalla y en la imaginación colectiva, ese secreto de su relación, es lo que ha mantenido viva la conversación durante tanto tiempo, a pesar del paso de los años. Es la historia que, aunque no tenga un final feliz oficialmente declarado y corroborado, ha dejado una marca imborrable en el corazón de sus seguidores, una huella de lo que pudo haber sido. Lo que sí es innegable, lo que podemos afirmar con absoluta certeza y sin temor a equivocarnos, es el talento excepcional y la conexión artística que compartieron. Erkenzicus fue un fenómeno global, una serie que trascendió fronteras y conquistó audiencias en todo el mundo, gracias, en gran parte, a la química electrizante y a la sinergia perfecta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Nos regalaron momentos inolvidables, escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva, risas que contagiaron, lágrimas que emocionaron y, sobre todo, una historia de amor que muchos desearon ardientemente que fuera real, que se prolongara más allá de las cámaras y los guiones. Y esa, mis queridos espectadores, es la magia intrínseca del cine y la televisión, ¿verdad? La capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos creer en lo imposible, de generarnos emociones tan fuertes y genuinas que deseamos, con todas nuestras fuerzas, que trasciendan la pantalla y se conviertan en realidad. Así que, para resumir este fascinante viaje por el misterio, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un tapiz intrincado y cautivador tejido con hilos de talento excepcional, una química en pantalla casi sobrenatural, rumores persistentes que se negaban a desaparecer, y un aura de misterio que rodea su relación fuera de los sets de rodaje. Si bien es cierto que nunca tuvimos una confirmación oficial y pública de un romance entre ellos, la intensidad de su conexión, la fuerza de su química y las circunstancias particulares que rodearon su fama estratosférica alimentaron una especulación que, sorprendentemente, perdura hasta el día de hoy. Lo que sí podemos afirmar con una seguridad rotunda es que ambos nos regalaron un capítulo memorable y brillante en la historia de las series turcas, y dejaron una huella imborrable en los corazones de millones de fans en todo el mundo, quienes guardan con cariño el recuerdo de su paso juntos por Erkenzicus. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje por los secretos, las tensiones y las especulaciones que rodearon a esta pareja tan querida. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo algo más entre ellos, más allá de la amistad y la complicidad profesional? ¿Qué recuerdos tienen de esa época, de la fiebre que generó Erkenzicus? Dejen todos sus comentarios abajo porque amo leerlos, debatir con ustedes y sentir su pasión por el mundo del espectáculo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante y revelador como a mí, no olviden darle un gran pulgar arriba, ese gesto de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, aquellos que también fueron testigos de esta historia, que vibraron con la química en pantalla y que se preguntaron sobre la realidad de su relación. Y si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones, análisis y secretos desvelados del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!